En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su segunda parte, la celebración del misterio cristiano, segunda sesión, los 7 sacramentos de la Iglesia, capítulo 3, los sacramentos al servicio de la comunidad. Artículo 7, el sacramento del matrimonio. Estamos en el primer apartado, donde el Catecismo dedica 19 números al estudio del tema que tiene como título El matrimonio en el plan de Dios. El día de hoy vamos a profundizar en el número 1605 con el tema El matrimonio en el orden de la creación. Número 1605 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: La Sagrada Escritura afirma que el hombre y la mujer fueron creados el uno para el otro. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2:18. La mujer, carne de su carne. Génesis 2:23. Su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer, y se hacen una sola carne. Que esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio el plan del Creador, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Es un texto muy hermoso que nos presenta el Catecismo en esta mañana con este número, queridos amigos, totalmente fundado en el libro del Génesis. No es bueno que el hombre esté solo. Es una expresión no solo que se puede aplicar al tema de la complementariedad del hombre y de la mujer, porque el hombre es un ser social y está llamado a crecer y a madurar en la relación con los demás, ¿no? El hecho de que el hombre se aísle y esté solo, esa soledad es causa de muchos problemas. De hecho, el que algunas personas no hayan sido llamadas a la vocación al matrimonio, sea aquellos que han sido llamados a la vida consagrada o a la soltería como vocación, no significa por esto que están llamados a estar solos. También para una persona que está soltera, como son los consagrados, ¿no? Nuestros señores obispos, señores sacerdotes, también se aplica este principio en ellos. No es bueno que el hombre esté solo. Incluso para aquellos que tienen la vocación de vivir en soledad o en silencio, como tienen, por ejemplo, algunas órdenes de las que hemos hablado de monjes y monjas, aquellos que están en los conventos y monasterios de clausura, también en esa vida contemplativa, no es bueno que el hombre esté solo. Es importante la vida comunitaria que nos sana y que nos aleja de muchos peligros, aunque sea en una expresión más limitada, por ejemplo, aquellos que están en las cartujos, en los monasterios, pero viven en comunidad. Más aún, hasta los mismos eremitas, de aquellos que hemos hablado tantas veces en este catecismo, si alguien tiene esa vocación, no es porque rechace la vida comunitaria. No es. Nadie se va a la eremita, de eremita,
a responder a Dios en esa vocación porque está rechazando la vida comunitaria, sino que es un llamado muy, pero muy especial a vivir esa vida de unidad y de misticismo con Dios, pero no porque rechaza o porque esté huyendo de la comunicación o de la vida social, porque si fuera así, no tendría una verdadera vocación eremita. Incluso, esto que nos presenta el catecismo hoy es una llamada a todos los que tienen esa vocación a la vida consagrada, a considerar si algunas veces usan su vocación para huir de los demás, ¿no? Refugiándose en esa vocación. Pero lo cierto, queridos amigos, es que también hay muchas formas de aislarse. Hoy día, las personas se aíslan delante de un televisor, delante de un teléfono, delante de un computador, y se aíslan de todo. Y por eso cada uno de nosotros tiene que examinarse de cuáles son los peligros concretos en los que la sociedad actual nos tiende las redes hacia esa tentación de ser solitarios. Claro que existe en algún momento que debemos de tener la capacidad de saber estar solos. En algunos momentos es importante saber estar solos sin que eso le cause una crisis de existencia o de miedo a una persona. Saber estar solos. Fijémonos, queridos amigos, que nuestra cultura tiene manifestaciones en las que el hombre se siente en angustia cuando está solo. Siente angustia cuando está en silencio. Y por eso tienen que vivir con el radio a todo volumen, todo el día tienen que vivir escuchando algo, viendo algo, porque entran en angustia cuando experimentan algún momento de silencio o de soledad. Hay que saber estar solo. En muchas ocasiones de nuestra vida, el hombre necesita su silencio y su soledad. Y no podemos pretender vivir toda nuestra vida tapando ese silencio con ruido y más ruido, con cosas que tapen el silencio que en algún momento mi alma necesita. El hombre moderno es muy curioso cómo se ha aislado en su teléfono, en su internet, en su computadora, en su televisión, y luego se angustia ante su propio aislamiento. Esto se ve muchísimo, muchísimo. Y forma parte de los signos de los tiempos. Y es muy importante que tengamos la capacidad de ver estas contradicciones para aprender a juzgarlas con ojos críticos y al mismo tiempo con ojos misericordiosos. Las dos cosas al mismo tiempo. Pero es muy importante que ayudemos a las personas a nuestro alrededor, a nuestros niños, a aprender que vivimos en comunidad, que no somos unas islas y que no podemos estar como unas islas toda nuestra vida, pero también que en algún momento necesitamos poner un paro, un silencio a nuestra vida, para poder replantearnos nuestro camino y volver nuevamente a la marcha sin que eso cause depresión, nostalgia, miedos, pero es necesario hacerlo. El caso es que cuando recurrimos a la palabra de Dios, ella nos dice, no es bueno que el hombre esté solo. Dios nos ha creado para vivir en comunión. Es más, Dios es comunión. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y como somos imagen y semejanza de Dios, esto forma parte de nuestro ser. Porque eso es lo que nos dignifica.
lo que nos realiza es vivir en comunión entre nosotros. Por eso este número del catecismo dice, la mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios que es nuestro auxilio. Qué cosa más hermosa. El hombre puede tener muchas cosas, pero en esas cosas que tiene él, no es capaz de romper su soledad porque no tiene una capacidad de relacionarse con ellas. Solo con aquel que es igual a él. Fíjense, queridos amigos, por ejemplo, uno tiene un perro y le tiene gran cariño, pero la cuestión aquí es que él no puede tener una comunicación racional con ese perro. Y por eso todo ese cariño, todo ese cuidado, incluso todo ese amor, llega hasta cierto límite y de ahí no pasa, porque no hay manera de que uno pueda tener una comunión relacional con algo que no sea como usted. Y por eso Dios creó al hombre y la mujer iguales. En esa vocación de relación que hay entre el hombre y la mujer, hay una complementariedad entre los dos. No únicamente por ser dos personas que se comunican, sino porque Dios ha creado el sexo masculino y el sexo femenino con un tremendo grado de complementariedad en la propia naturaleza que no lo puede conseguir con ninguna otra criatura. Incluso, queridos amigos, esto mismo lo vemos en los propios animales, macho y hembra en los animales, para poder subsistir en su reino animal. Pero nosotros estamos en una cultura que ha perdido completamente el norte. Y por eso es importante que volvamos a empezar por lo más simple, porque nunca debemos dar por supuesto nada. Fíjense, queridos amigos, en el año 2004, la Congregación para la Doctrina de la Fe en ese tiempo, en manos del cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Benedicto XVI, él publicó una carta para los obispos de la Iglesia Católica sobre la colaboración del hombre y la mujer en la Iglesia y en el mundo. Y en este documento se explicaba lo que es la complementariedad entre el hombre y la mujer. Ustedes han escuchado que por muchos años se ha ido extendiendo a través de estas famosas conferencias mundiales de la población, conferencias mundiales de la mujer, todas organizadas por la ONU, ¿no? Por la Organización de las Naciones Unidas. Una de ellas fue en Pekín, otra de ellas fue en el Cairo, y todas han estado basadas en la llamada ideología de género. Incluso hubo una en el año de 1995, esa conferencia de Pekín, donde hubo un duro debate sobre estas corrientes de pensamiento. Y frente a estas corrientes, la Iglesia le responde al mundo, le responde al hombre, defendiendo un feminismo de equidad, que es la igualdad legal y moral de ambos sexos. Es decir, todos somos iguales ante la ley. Se trata de un tratamiento justo
en ausencia de discriminaciones, superando machismos, máximo cuando los textos sagrados nos describen que el pecado que introdujo el demonio fue la explotación del hombre sobre la mujer. Por eso, todo eso que hemos vivido o que vivimos, consecuencia del pecado, ese dominio del hombre sobre la mujer, la redención del pecado conllevará también la lucha contra la discriminación por razón de sexo. Por eso, la Iglesia va a defender esto a capa y espada. Pero esta nueva ideología de género que dice que el género no es algo ligado a la naturaleza, sino que considera que es una construcción social, un rol que la cultura y la sociedad nos ha asignado a uno y a otro sexo, es un tremendo error. Según estos ideólogos de todas estas ideas, ellos vienen a decir que un sexo no siente atracción hacia el otro sexo opuesto, sino que eso es un condicionamiento de la sociedad. Imagínense ustedes a nuestros hijos en las escuelas criándolos con este tipo de pensamiento. De tal forma, dicen ellos, que el género nacería sexualmente neutro y que es la cultura la que ha ido socializándonos como hombre y como mujer. Según estos principios de ideologías de género que han ido vendiendo por todas partes del mundo, especialmente en estas conferencias, según estos principios, no existen dos géneros, dos sexos, sino que hay muchas orientaciones sexuales. Y hay personas que han defendido esto a capa y espada. Saben ustedes, por ejemplo, una de las más fuertes defensoras de toda esta ideología es una profesora, no diré su nombre, de la Universidad de Toronto, en Canadá. Ella redactó el documento oficial de la ONU en Pekín y ella ha señalado que esto del género masculino y femenino es una construcción de nuestra sociedad. Incluso llega a decir y enseñar que los sexos no son dos, sino que son 5. Y por tanto, que nosotros no debemos hablar de hombres ni de mujeres, sino que deberíamos hablar de mujeres heterosexuales, mujeres homosexuales, hombres heterosexuales, hombres homosexuales y bisexuales. Es decir, 5 géneros. Y cuando uno lee esto, uno puede deducir para esta ideología feminista radical, la defensa de la mujer en el fondo no es más que una excusa para impulsar ciertas causas ideológicas que usan al ser humano como si fuera un muñeco. Por eso, conociendo lo que está en el fondo del debate, se podrá comprender por qué la Iglesia Católica es capaz de comprometer su propia imagen y su propio prestigio pronunciándose en contra de todos en este tema que es neurálgico en nuestra sociedad y que nadie se atreve a levantar la voz, solo la Iglesia. Y la Iglesia se la ha jugado toda en contra de todos para defender el principio fundamental, el que Dios creó al hombre y a la mujer. Y esto es algo, queridos amigos, que suena que es normal, pero fíjense que es algo que tenemos que explicarlo y fundamentarlo desde el principio, porque parece ser que las ideologías nos han ganado la batalla.
y a los hombres se les han olvidado sus principios. Esta ideología de género propone desde hace varios años depurar la educación y los medios de comunicación de cualquier estereotipo masculino o femenino, de forma que a los niños, dicen ellos, se les ayude a desarrollar una sexualidad polifórmica. Así se expresan en estas conferencias mundiales, en la conferencia de Pekín, en la conferencia del Cairo, todas auspiciadas por la ONU, y donde se vende de una manera y de la otra, incluso se esfuerza a que se tenga que instaurar en los estados esta ideología de género, cambiando la concepción antropológica del hombre por una nueva, rarísima, sí, en contra de su propia naturaleza, sí. Y entonces hay que ir nuevamente al principio. Y la cuestión aquí es que la posición de la Iglesia Católica invita a todos los hombres y mujeres que van reflexionando sobre estos temas tan neurálgicos en nuestra historia a tomar una posición más equilibrada. Primeramente, entender que el hablar de género masculino o femenino no es una cuestión de roles sociales, que a mí no me hace hombre o mujer la sociedad, ni mi pueblo, ni mi rancho, sino que es una cuestión de la naturaleza misma. No soy hombre porque los demás me dicen que soy hombre. No soy mujer porque todos me dicen que soy mujer. Y es importante entender que ser lo que somos por naturaleza es una vocación que me ha sido dada. Y pretender construir un mundo, una sociedad, un país, una ciudad, mi vida, al margen de mi naturaleza o a espaldas de ella, es una completa contradicción, y por eso los problemas que vivimos hoy día de hombres y mujeres que viven una vida en una completa contradicción. ¿Y saben qué? Sufren y sufren. Porque una cosa es lo que nos muestra la televisión de todas los éxitos, las fiestas, las modas y todo el dinero y el derroche que se muestra alrededor de estas ideologías de género. Pero otra cosa es tomarlos a cada uno en lo personal. ¿Cómo sufre? Por eso la vocación a la paternidad o a la maternidad no es un rol que me ha transmitido la sociedad. Es una vocación que está inscrita en mi propia naturaleza. Y esto, queridos amigos, no quita el que estemos todos llamados a estar atentos y a purificar muchos roles de discriminación que existe en nuestra sociedad. Claro que sí. Tenemos que acabar con todos estos roles machistas y también con todos estos roles feministas que en el fondo, uno o el otro, son una proyección egoísta en la relación que tiene que existir entre el hombre y la mujer. El machismo tradicional ha invocado a la diferencia genital para justificar el abuso y la discriminación ante la mujer. Y este machismo tradicional pretende trasladar al género humano la relación de los animales en la naturaleza, donde el macho es el que domina, y no puede ser así. Porque la relación entre las personas, el valor, no lo da la fuerza o no lo dan los músculos. El valor lo da la dignidad que tiene cada persona al ser imagen de Dios.
Pero también el feminismo radical que hoy día tiene sus banderas por todas partes, se va al otro extremo. Piensa que el enemigo a vencer no es la discriminación, sino la diferencia. Es una equivocación muy grande, porque piensan que alcanzar la dignidad, para ello hay que borrar nuestras diferencias. Y muy en especial las diferencias físicas que existen entre el hombre y la mujer. Y esa apuesta a borrar las diferencias entre el hombre y la mujer es una gran mentira, porque juegan con los seres humanos mezclando sus sentimientos para confundir las verdades de la realidad. Es que tú eres una mujer, no eres un hombre. Es que tú eres un hombre, no eres una mujer. Y no pueden jugar contigo pretendiendo que desaparezca esto que te ha sido dado por propia naturaleza. Para alcanzar la misma dignidad, no hay que ser iguales. Porque es que los seres humanos tenemos la misma dignidad siendo distintos. No hay que masculinizar a la mujer ni feminizar al hombre. Y todos nosotros debemos estar supremamente atentos a esto. El significado propio de diversidad está en la complementariedad que tenemos. Y tenemos que darle gracias a Dios por esto, por ser complementarios el uno del otro. De tal forma que aquello que nos distingue, eso ha sido querido por Dios en función de la comunión, en función de un don recíproco, porque lo que tengo yo no lo tienes tú, y cuando lo unimos nos complementamos. Es un don recíproco, por eso todo el que está a mi lado es un don para mí. Y por eso, gracias a que somos distintos, es mucho más fácil la comunión entre nosotros. Si fuéramos todos iguales, sería muy difícil donarse. Sería muy difícil pedir del otro un grado de donación más grande para poder vivir en comunión. ¿Por qué? Simplemente porque no habría complementariedad, porque yo no necesito nada de nadie. Y eso es hundirse y morir en un profundo egoísmo. ¿Y cómo quedan los hombres hoy día, los seres humanos? Solos, porque hemos sido tan egoístas que nos hemos quedado solos. Pueblos solos. No hay nada más triste que llegar a un pueblo a ver esa cantidad de personas egoístas que nunca quisieron hacer una relación de vida con nadie, que nunca quisieron tener hijos y ahora ya están viejos de 80 años o más, solos, dependiendo del cariño que le dé un perro o un gato, porque no existe nadie más para ellos. Dios nos ha creado por naturaleza distintos y complementarios para que el hombre y la mujer alcancen su realización por medio de una donación sincera de sí mismos, luchando en contra de todo egoísmo. Y eso es lo que nos permite vivir en comunión. Después el catecismo da un paso más y nos dice, la mujer, carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo, le es dada por Dios como un auxilio, representando así a Dios, que es nuestro auxilio. Qué cosa más hermosa. Génesis 2:18. Y esta imagen de que la mujer fue creada de la costilla de Adán
Es una imagen que la pone el autor sagrado para querer significar que el hombre y la mujer son de la misma dignidad, carne de mi carne, sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Es decir, la misma dignidad. Y por esa misma dignidad deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Es tan fuerte la complementariedad entre el hombre y la mujer. Es tan fuerte esa vocación de unión que Dios les ha dado, que detrás de esa atracción del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, detrás de esa atracción física hay una llamada de Dios a la comunión. Y esto, queridos amigos, es algo que es evidente. Dos hombres o dos mujeres no son complementarios. La naturaleza no los ha hecho complementarios. Se pueden llevar bien, pueden compartir cosas, pueden compartir gustos, pueden pasarla muy bien, pero nunca complementarios. Porque es la misma naturaleza la que nos está indicando que Dios nos ha creado para la complementariedad, para que esto se dé únicamente entre el hombre y la mujer y a la que todos somos llamados a ser una sola carne. Cuando se mezcla que nos podemos llevar bien, que nos gustan las mismas cosas, que la pasamos muy bien juntos, para romper este plan, entonces ahí vienen los problemas y confundimos. Confundimos para qué es que hemos sido creados con el egoísmo de es que a mí es lo que me gusta. Y entonces ponemos siempre en esta sociedad donde vivimos modernamente nuestros gustos por encima de nuestras vocaciones. Y por eso cuando ya no me gusta, lo desecho. Lo desecho. Y ahí empiezan unos a jugar con otros. Y se entra en una crisis existencial tremenda, donde se hace mucho daño y donde se sufre mucho. Al final, termina este número del catecismo diciendo, esto significa una unión indefectible de sus dos vidas. El Señor mismo lo muestra recordándonos cuál fue en el principio el plan del Creador. Qué cosa más bonita, es decir, es volver al principio a preguntarse, ¿cuál fue el plan? ¿Por qué es que hoy nos hemos dedicado a ir en contra del plan? Y Jesús vuelve y nos dice, hey, miren, jovencitos, mírenme, ¿cuál fue en el principio el plan del Creador? Y nos lo presenta Mateo 19:6, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Tan fuerte es la llamada de Dios, tan fuerte es, que justifica que uno se independice y deje a sus padres. Aquellos que tanto ama y que tanto quiere, uno es capaz de dejarlos para unirse a la otra persona y hacer con ella una sola carne. Por eso, queridos amigos, los lazos paterno-filiales y materno-filiales son muy fuertes. Pero es todavía aún más fuerte la llamada de Dios a la unión conyugal. Y es por esto que la Iglesia va a defender y a seguir defendiendo a capa y espada este principio fundamental de nuestra fe. Dios los creó hombre y mujer, y la mujer carne de su carne, su igual, la criatura más semejante al hombre mismo,
que le es dada por Dios como un auxilio representando así a Dios, que es nuestro auxilio.